Hola Elsa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Agustín. ¿Noches para Buenas ti? tardes. Buenas tardes, buenas noches para mí, sí. Acá son las 11:06 de la noche. Todavía sigo en España, así que en breve espero estar por Argentina, sin embargo, estoy viendo la manera. Y bueno, la verdad es que es un gusto poder conversar con vos. Voy a volver a comentar rápidamente la introducción que hice hace un rato, y le comentaba al público que en este espacio siempre he conversado con personas que no participan efectivamente de la política, es decir, que no tienen cargos políticos. Sí hemos tenido un diálogo con candidatos políticos como Gómez Centurión, pero nunca con gente que está dentro de la política. Y mi espacio político, ideológico, digamos así, digamos el espacio de la derecha, en general es muy antipolítico y con mucha razón, porque somos personas que estamos cansadas de los políticos que se han pasado la vida viviendo de los impuestos de la gente, explotando al pueblo con impuestos cada vez más asfixiantes. Estamos cansados de las personas que no han sabido lo que es trabajar en su vida porque solamente se han dedicado a un sector público que como en verdad no funciona con la lógica del mercado, es decir, ahí no quiebra nadie, nadie invierte, nadie pierde dinero, bueno, entonces ahí es viva la fiesta. Y digamos que también la gente de la derecha estamos muy cansados de los políticos que hacen todo para restringir nuestras libertades de forma sistemática. Eso no obsta, y eso es lo que yo quiero que quede como mensaje inicial, no obsta el hecho de que en esa clase política, en ese mundo de la política, hay buenos políticos. Lamentablemente son la minoría, por eso estamos tan mal, porque los políticos buenos lamentablemente escasean. Entonces yo estaba pensando la otra vez, digo, bueno, estoy haciendo bien en no tener diálogos con políticos de los buenos. Mejor, digo, sería darle a conocer en todo caso a la gente que hay políticos que están haciendo cosas por la libertad y hay políticos que no han vivido toda su vida del Estado, ni mucho menos, al revés, políticos que no les conviene en verdad ser políticos. Entonces, bueno, a partir de hoy debuto con una especie de diálogo, digamos, que vamos a tener con una política que yo admiro mucho, que sos vos, Elsa Méndez, de México, Querétaro, que, bueno, yo ya quiero que vos le cuentes al público, yo te conozco hace varios años, conozco, digamos, lo que has venido haciendo y conozco cómo te has embarrado y has dado la lucha en el fango de la política cuando en verdad no tenías ninguna necesidad de estar en ese terreno de combate. Así que, bueno, gracias, Elsa, por tener este diálogo conmigo. No, la agradecida soy yo y la verdad es que sabes que te admiro, que te aprecio mucho todo lo que haces y aprendo de los buenos como de ti, Agustín. La verdad es que todo el día es un constante entrenamiento porque efectivamente yo tengo muy poco dedicándome a la política. Yo tengo 16 años con un negocio familiar, con mi esposo. A eso nos dedicamos. Ese es mi mayor tiempo que empleo pues en administrar el negocio, administrar mi casa, el tiempo con mis hijos. Soy madre de 4 pequeños. Y pues hasta antes del 2018 todo esa era mi vida, ¿no? Dedicarme a lo mío. Me invitan a participar en un proyecto político para ser legisladora. Y pues bueno, en un primer momento, pues sientes nervios, fue algo normal, ¿no? Decir cómo voy Sí. a desempeñarlo, estoy capacitada. Y esto obviamente me obligaba a tener un entrenamiento fuerte para poder estar a la altura. La verdad es que todos los proyectos que yo de manera personal y familiar pues adoptamos es un compromiso de toda la familia y de realmente estar al 100 con la camiseta. Entonces eso me comprometí a tiempo, capacitarme y fíjate que desde campaña yo la nombré Buenas Leyes para tu Familia. Fue ese mi eslogan de campaña, obviamente con ya algo muy listo, muy vigilado de qué era lo que yo quería hacer si llegaba al Congreso, qué eran los temas en los que yo quería trabajar. Y afortunadamente ese tema, creo, me siento satisfecha porque he hecho muchas iniciativas muy importantes de gran trascendencia que inclusive se han replicado en otros estados de la República y fíjate lo que son las cosas, ¿no? A pesar de no tener una experiencia política, que era lo que lo que la gente te pregunta, ¿no? ¿Y cuál es su experiencia? Quieren saber como que tengas un currículum muy amplio dentro de la política,
pero por lo contrario, mi experiencia era en el sector empresarial como mamá, pues todo el tiempo, pero eso es algo que nunca he perdido, Agustín, el hacerlo con el sentido como mamá. ¿Cómo una mamá pensaría? ¿Cómo una mamá cuida a sus hijos? ¿Qué es lo que una madre quiere para sus hijos? Y nunca perder esa esencia de lo que yo soy me ha permitido poder socializar mis iniciativas de una manera, pues, que creo que la han adoptado muy bien en mi estado, inclusive en otros estados. Tu estado es Querétaro. Así es, Querétaro. Querétaro. Bueno, Querétaro para la gente que no es de México está relativamente cerca del DF. En Así auto, es. ¿cuánto serán? ¿3, 4 horas más o menos? 2 horas y media, 3 horas. 2 horas y media. Ok, entonces, Elsa, vos entraste en la legislatura como diputada del estado de, Querétaro, ¿en qué año? En el 2018 y termina el periodo en el 2021. Son 3 años. Bien, para mí es súper importante que la gente que esté del otro lado, digo, porque en esta lucha que estamos dando, yo creo que hay dos grandes áreas de trabajo, ¿no? Una es el área de la batalla cultural, que es el área en el cual yo, digamos, participo, en la cual yo lucho, en la cual yo hago cosas para tratar de modificar la cultura, y el área de la lucha política. Son dos lógicas distintas. Digo, en la lucha cultural uno no hace campañas políticas, uno no mide su éxito a través de los votos, por ejemplo, uno puede ir con un discurso totalmente políticamente incorrecto y después no hay una medición de campaña, a ver, bueno, esto tuvo este efecto, este tuvo lo otro. En cambio, en la batalla política, bueno, uno en definitiva gana si consigue votos, pierde si no consigue votos, así de simple. Es Yo, decir, sin embargo, valoro de lo que yo conozco que vos has hecho, que vos has llegado, digamos, a la diputación, a la legislatura, has llegado con un mensaje que hoy llamaríamos políticamente incorrecto porque te has opuesto a la ideología de género, te has opuesto al feminismo y te has opuesto al aborto. Y eso, bueno, redundó en muchos votos. Y eso es importante que la gente que está del otro lado sepa que en la batalla política hay muchas personas dispuestas a votar a la derecha. Solamente que la derecha es invisibilizada sistemáticamente cuando no vapuleada por los medios de comunicación. Entonces da la impresión que un político no puede ser de la derecha porque entonces no va a ganar las elecciones. Ahora, vos ingresaste, digo, vos ganaste una elección, por eso sos diputada, pero me gustaría que empecemos por acá, porque yo conozco la historia, pero así la gente también lo conoce, cómo se juega en la política, eh, cómo, cómo es desempeñar el cargo como representante del pueblo de Querétaro, que eso es una diputada, eh, con estas ideas. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Está sometida a presiones, ataques, a persecuciones? Yo, como te digo, conozco un poco la historia, pero vamos a ver si vos se la podés comentar también a la gente que está mirando. pues la verdad es que no fue fácil porque fue enfrentarme a un sistema que como tal siempre ha funcionado de una misma manera, ¿sabes? Como es, todos tienen que ser como con un pensamiento único, todos tienen que estar formados, disciplinados, y si no eres como de esa manera, entonces empiezas a ser como incómodo para tus compañeros, para tu partido, entonces es como vas muy rápido, él sabes que así no debes de hablarlo, suaviza las cosas, no está haciendo como realmente está representando lo que nosotros, nuestros intereses. Y llegó un momento en que yo dije, Perdón, mi, perdón que te corte sí, ahí porque eso que has dicho es súper, perdón, ¿no? Pero es sí, súper, que no estás representando nuestros intereses sí, como políticos. Ahora, la función de un diputado es representar los intereses de aquellos que lo han votado a ese de los diputado. Es ciudadanos. decir, de los ciudadanos. O sea, la democracia funciona, por lo menos en clave representativa, en esos términos, en los términos de yo elijo una persona para que represente mis intereses, no sus intereses y los de sus amigos del partido político. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero así sucede, entonces te vuelvo a repetir, empiezas a convertirte en alguien incómodo, como que te está generando muchos problemas, y entonces lo que como estrategia pues encuentran es como acorralarte, mantenerte ocupado con problemas, con ya situaciones que se empezaron a presentar desde marzo del 2019, como denuncias ante derechos humanos de activistas que no les gusta
mis mensajes, que no les gustan mi manera clara de defender la vida, la familia, las libertades. Y bueno, empezaron a hacer esta estrategia como para mantenerme ocupada y entonces como tratar de debilitarme. Y esa fue una estrategia que empezaron a hacer en mi estado. Y pues lejos de que a mí eso me hiciera hacer como retroceder, para mí, en mi caso, fue endurecer la lucha. Y yo dije, no, por nada, no me van a amedrentar con sus denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos, que actualmente suman más de 20 que fueron presentadas. Me llegó mi primer acta de responsabilidad, en donde me daban un periodo de 15 días para yo presentar un proyecto a favor de la comunidad LGBT, a favor del aborto, pedir disculpas públicas. Y por supuesto que mi contestación fue que yo no iba a hacer ningún proyecto de acuerdo, porque yo no estaba incurriendo en ninguna falta, ni discriminando a ninguna persona, ni vulnerando sus derechos, por todo lo contrario, por no sumarme a este discurso de esta agenda, pues era lo que ellos estaban tratando de hacer. Me llega mi segunda acta de... Perdón, claro, a ver, vos entraste como diputada con un discurso muy políticamente incorrecto, pero muy claro en cuanto a la defensa de ciertos valores que por eso la gente te votó. Ahora, lo que yo no entiendo muy bien es, digamos, quiénes te empezaron a acorralar y a perseguir y a exigir que generaras proyectos LGBT. O sea, ¿quién tiene la facultad para decirte a vos, como diputada, que estás obligada a presentar un proyecto LGBT? ¿Cómo funciona esa locura? Mira, hay algo muy claro y muy puntual que acabas de decir. Yo no traicioné a nadie. Cuando yo fui a entregar mi propuesta, mi campaña fue: voy a defender la vida. Me preguntaron si estaba a favor del matrimonio igualitario, siempre dije que no. Me preguntaron si estaba a favor del aborto, siempre les dije que no. Y de esa manera y con esa claridad, ya la gente sabía que si votaba por Elsa Méndez, ¿qué iba a defender en el Congreso del Estado? Así es que yo no traicioné a nadie. Yo no fui de manera, pues, a confundir a la gente y a engañarla. Por todo lo contrario. ¿Qué es lo que los políticos hacen? Prometen cosas en campañas y después traicionan a los votantes, que es a los únicos que realmente se deben. Por eso la gente, insisto, está tan cansada de los políticos. Está cansada, y entonces empezaron a voltear a ver de, oye, ¿qué hace esa diputada que en lugar de que le dé miedo por todo esto que le está pasando, ¿no? Las denuncias, estarse presentando ante la Defensoría de los Derechos Humanos, quien emitió este acuerdo de responsabilidad en el que pretendían que yo en un plazo de 15 días entregara un proyecto a favor de la comunidad LGBT, a favor de los derechos de las mujeres, y que me disculpara públicamente? O sea, en Perdón. ¿Este organismo cómo se llama? La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. O sea, es un organismo estatal que se mete en el poder legislativo. Supongo que no es un órgano del poder legislativo, además. No es ningún órgano. O sea, no es un órgano del poder legislativo. Se mete en el poder legislativo para exigirle a un representante del pueblo escogido en elecciones limpias y democráticas que se disculpe y que presente un proyecto a favor del feminismo, del aborto y de los LGBT. Ahora, ¿tiene facultades? Porque, digo, si esto es así, es completamente antirrepublicano en el sentido de que no respeta la división de los poderes y además es antidemocrático, porque vos te debés al pueblo que te votó, no te debés a la burocracia de un organismo que ni siquiera forma parte del poder legislativo. Y de una policía del pensamiento que ya me estaba vigilando cómo hablaba, qué escribía, que si me estaba equivocando y que si en algún momento yo hacía sentir mal a una persona. Yo me presenté personalmente, le dije, quiero hablar con ellos para que me digan en qué momento se sintieron agraviados, en qué momento vulneré sus derechos. Vamos a poner esto. ¿Vos qué habías dicho puntualmente? ¿Qué habías dicho, por ejemplo? O sea, por ejemplo, subí un video, todo desencadenó de un video que hubo de un congreso iberoamericano por la vida y la familia, donde habían como esposos, ¿los conoces? Entonces era como, hablaban de la vida, de la familia. Ese fue el que subí y de ahí se desataron todos estos ataques. Eso fue suficiente para que ellos se sintieran
atacados, humillados, que les falte el respeto. O sea, fue todo. Por decir sí a la vida, se sienten atacados porque entonces no represento a las mujeres. Pero algo que pudiera resultar que no lo pensaríamos, fueron las principales que presentaron las denuncias, fueron mujeres. Mujer contra mujer. Mujer que si tú no piensas como ellas, entonces estamos hablando de una sororidad selectiva. Si tú no Exacto. me representas mis intereses, si tú no estás conmigo gritando en la calle, destruyendo, vandalizando, entonces no eres mujer que te podamos defender. Y puedo mirar cómo un hombre te puede destrozar, puedo mirar cómo un hombre te ofende, pero yo no te voy a defender. Así está el colectivo feminista en Querétaro. Si tú eres una mujer que estás a favor de la vida, de la familia, no la representas y entonces ellas tampoco están decididas a defenderte. O sea, No, ¿cómo puede ser están contradictorio? incluso al revés, te diría, no solamente no te van a defender, sino que te van a atacar y van a Sí, buscar por todos los medios que tu voz sea silenciada y que vos pierdas incluso un cargo que ha sido fruto de la elección del pueblo. Para los que no saben, porque ahora tenemos casi 900 personas, o sea, se ha conectado mucha gente nueva, estoy hablando con Elsa Méndez, política diputada de México, legisladora por el estado de Querétaro, y estamos hablando, digo, porque creo que hay que empezar a darle voz a los políticos que están enfrentándose a esta maquinaria de poder y que están dando la lucha desde adentro, ¿no? Eh, Elsa me está contando de cómo por estar en contra del aborto, estar a favor de la vida, a favor de la familia y en contra de la ideología de género, el propio Estado mexicano se le pone en contra y le exige, no sé con qué facultad, le exige arbitrariamente que genere proyectos LGBT. O sea, de esa manera vos quedás totalmente fuera de la política, porque obviamente tu base electoral te ha escogido para que enfrentes a la ideología de género, no para que la apañes. Con lo cual el Estado vos te presiona para que traiciones a tu propio electorado. Es una locura. es una locura. Entonces, mi contestación ante esa acta de responsabilidad fue, estoy en contra completamente de la resolución. Si fueres el último de los casos, presento mi renuncia. No voy a hacerlo. Me llega entonces ya una recomendación formal y contesto puntualmente que tampoco voy a hacer caso de su recomendación, porque allí ya lo que marcaba era en esta recomendación que tenía, lo que te decía, que tener mucho cuidado en lo que decía, en cómo lo decía, que no pudiera herir sentimientos. Pues lo siento, pero yo no legislo sobre sentimientos y gustos. Esos quedan en el ámbito íntimo y privado de la persona. No estoy obligada a yo estar legislando a favor de los sentimientos y los gustos de la persona, de nadie. Entonces, Aparte, ellos, perdón, agrego algo más. Es una locura porque la democracia se funda en la libertad de expresión. Es decir, cualquier teórico político o filósofo político que exprese, digamos, los fundamentos de la democracia, necesariamente termina reparando en la necesidad de una voz totalmente libre, porque si en la democracia no hay discusión libre, entonces, ¿cómo el pueblo puede expresarse a través de sus representantes? No hay ninguna manera. O sea que lo que están haciendo es destruir la democracia, destruyendo tu libertad de expresión como diputada. Vos fíjate qué importante incluso ha sido para nuestros estados el tema de, digamos, proteger la integridad digamos, de los senadores y de los diputados. Que, por ejemplo, en Argentina, para la Constitución de mi país, los diputados y los senadores tienen fueros. O sea, incluso los, digamos, aquellos que representan al pueblo no pueden ser perseguidos en la mayor parte de los crímenes de los cuales se los puede acusar, porque precisamente se los puede acusar falsamente de esos crímenes. Entonces, para proteger la democracia, se sacrifica de alguna forma la idea de perseguir judicialmente a un diputado o un senador durante el ejercicio de su mandato. Con lo cual, si a vos encima te están diciendo que no podés hablar y tenés que cuidarte de lo que estás diciendo, acá no hay un gobierno democrático, en absoluto. completamente. Aquí nada más algo muy importante, que en Querétaro los diputados locales no tenemos fuero. Y es por Ok, eso que de esa manera a lo mejor ellos querían como todavía amedrentar más, aunque
nuestra propia Constitución y la Constitución Federal, sí está protegida la libre manifestación de nuestras ideas y no nos pueden judicializar por expresarlas libremente. Entonces, de acuerdo a todo eso, pues yo la verdad que dije, al contrario, voy a continuar. Empecé a ya formar una agenda todavía mucho más fuerte, ya con iniciativas más fuertes. Y al final, ¿qué determinó la Defensoría de los Derechos Humanos? Que en mi caso ya no podía con él porque ella agotó todo lo que ellos podían hacer, que yo no accedía a nada, por supuesto, y que en ese momento le daba la facultad al Congreso para que ellos fueran los que decidieran qué sanción imponerme. O sea, imagínate un legislador contra otro legislador. Eso se ha quedado detenido. La verdad que no sé en qué momento lo pudieran ellos explorar, pero creo que estarían en un completo error. Y yo qué bueno, dije, qué bueno que yo estoy pasando por todo esto para que el camino andado, que otro legislador se esté, por supuesto, también enfrentando, pues sepa que se puede defender y que tenga esta certeza de que no nos pueden hacer nada. Nosotros obedecemos y respondemos a la gran responsabilidad que nos dieron los ciudadanos con su confianza y repito, no a los intereses de un grupo que intenta implementar una agenda contraria. Ellos son los verdaderos criminales y los verdaderos traidores de todo esto. ¿Por qué tienen que ir atrás de nosotros, no? Viendo qué piensas, cómo lo dices, cómo lo expresas, si dices los y si te equivocas, entonces te voy a poner una sanción. O sea, es decir, te tienen con lupa vigilando de todo lo que haces, dices y piensas. Y la verdad que para mí hablar de una libertad y hablar de un empoderamiento bien entendido de la mujer es sentirte completamente libre de lo que eres, poderlo expresar, siempre reconociéndonos como mujeres en dignidad para ocupar estos espacios tan importantes. La verdad que es increíble y me gusta, digamos, que estés contando cómo la libertad no solamente es atacada desde, digamos, contra los ciudadanos, sino también contra los propios políticos como vos, que se oponen. Sí, se está trabando un poquito. Sí, yo te escucho, pero Está entrecortado. trabando un poco. Y yo encima estoy con buena señal. Sí. A veces pasa con estos vivos de Instagram que uno tiene muy buena señal y el sistema te empieza a fallar. Yo no sé si ahora se me está escuchando o está todo trabado, porque yo lo veo fluido, pero no sé si ustedes me están viendo. Sí, se escucha bien. Sí, no, me dicen que mi conexión es mala. No, mi conexión en verdad no es mala, es que empieza a fallar el sistema de Instagram. Ya me ha pasado en otros vivos también. Yo no entiendo por qué, porque estoy mirando la conexión y la conexión está perfecta y tengo acá al frente mi PC, mi laptop, y me figura que la conexión en la laptop está perfecta. Entonces El ya he sonido está confirmado que en verdad. perfecto. Ok, si el sonido está perfecto es lo que más importa. Digo, esto no es una película que vayan a salir explosiones ni efectos HD que uno necesite tener una visión perfecta. Lo que importa acá es el sonido en todo caso. Así que, bueno, yo quería en todo caso, pasar al punto de ¿qué has hecho vos como diputada en Querétaro? ¿Qué se te ha ocurrido como proyecto de ley? ¿En qué estás trabajando? A ver si nos podés contar, porque sé que hay una polémica en este momento que es por un proyecto que vos has ingresado, ¿no? A ver si nos contás un poco. Bueno, como te decía, por un lado, la estrategia era como mantenerme ocupada en estas situaciones que ya les platiqué, de lo que estuve viviendo, pero mi capacidad me daba para también estar muy pendiente de todas las iniciativas que estaban ingresando, de género, de lenguaje incluyente, de todas estas iniciativas y siempre como que poniendo ahí el pie, sabes, de estar vigilante de todo lo que estaba sucediendo en mi estado, pero también a nivel federal, porque entendamos que si nosotros podemos decir que protegemos mucho nuestras constituciones, legislaciones estatales, si hay una modificación en lo federal, pues impacta y nos puede perjudicar absolutamente a todos. Tal es así que fue la reforma educativa que se aprobó en mayo del 2019 y lejos realmente de poder avanzar en la educación en México, que es un tema que lamentablemente no vemos cómo podríamos avanzar,
fue un tema ¿sabes?, de revancha política, de poder apoyar al sindicalismo, que es parte del partido actual de gobierno, pero introdujeron términos muy riesgosos como los de perspectiva de género, educación sexual integral, derechos reproductivos, y sobre todo que en estos planes y programas ya no les iban a pedir la opinión de los padres de familia, es decir, los hacían a un lado a los padres de familia. Cuando nosotros conocimos a detalle estos proyectos y como desmenuzar completamente la reforma educativa para ver cuál era la intención, pues es que nos dimos a la tarea de hacer algunas acciones y fue hasta enero del 2020 que nosotros pudimos contar con la iniciativa que ya había presentado el partido Vox en España del PIN parental. Entonces nosotros lo armonizamos, lo trajimos, lo presenté en enero del 2020 aquí en el estado de Querétaro, que como saben es una herramienta que ayudaría al padre de familia, en primer término, a conocer los contenidos, y en segundo, es una solicitud expresa para ver si se acepta o no acepta que su hijo asista a los talleres, a las pláticas, a los tutoriales que hacen, principalmente en temas de sexualidad, ideologías, y con eso nosotros creíamos que podría ser suficiente para poder pues contener este adoctrinamiento que están haciendo a través de la educación. Y cuando yo la presenté, la verdad es que no causó mucho revuelo en mi estado, lo hice a través con medios de comunicación, les gustó la idea porque no era algo que se prohibía a todos los niños, sino que los padres podían decir si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo a su formación, a sus valores, a lo que ellos viven como familia. Pero fue hasta mayo de este mismo año, mayo 2020, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que sin tener ningún tema por el cual hablar desde su secretaría, imagínate, puede abandonar completamente su trabajo y ahora enfocarse para ver cuáles son las iniciativas que se presentan en los estados. Entonces, pero, doctor, manda en un primer momento... Esta señora, ¿cómo se llama? ¿Olga Sánchez? Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación. O sea, es de Morena. Sí. Ella entró como senadora, pidió licencia y obviamente se quedó su suplente y ella fue nombrada como secretaria de Gobernación. ¿Y Olga Sánchez alguna vez ha trabajado fuera del Estado, por ejemplo? ¿En qué consiste la carrera que tiene Olga Sánchez? Tiene una carrera judicial, siempre ha estado en notaría, fue ministra por una larga temporada, después ya no es ministra y ahora fue legisladora en la permanente. Te digo que ahorita en el 2018 participó como senadora, entró como senadora, pidió licencia para poderse entonces adherir a este primer grupo que acompaña al presidente Andrés Manuel como secretaria de gobierno. Tiene un importante cargo, pero la verdad es que lejos de hacer sus funciones, ahora va y trata de subordinar a un poder que no es de su competencia, porque ella no puede ir a decirle al poder legislativo qué iniciativas impulsar, no puede decir que esta herramienta que nosotros presentamos como lo es PIN parental es inconstitucional, porque ella asume como si todavía fuera ministra, ¿no? El cargo de ministra, legisladores principalmente, que somos los que lo hemos presentado, para tratar de amedrentarnos y para tratar de decirnos, ya sé cómo se llaman, ya sé en qué estados están, y entonces mandar fichas informativas, ya no solamente su secretaría, ya ahora se apoya de la Secretaría de Salud, de Educación, CIPINA, CONAPRED, INMujeres, o sea, todos estos organismos también que le están ayudando a hacerle una promoción completamente contraria al PIN parental. Inclusive esta persona se ha dicho públicamente que nosotros los que presentamos el PIN parental estamos a favor de que abusen a los niños, que estamos a favor del abuso infantil, del embarazo adolescente, o sea, completamente desconoce lo que es y realmente ella está tratando de marcar una agenda. Fíjate que el 17 de mayo, ella en una rueda de prensa dijo, fueron sus palabras, todo niño o niña trans
debe ser reconocida por el Estado. Ujú. De esas palabras, hablar de la democratización de la familia, decir que el Estado tiene la rectoría absoluta para el tema de sexualidad, no habla de otro tema. Nunca, nunca le hemos visto que quiere hablar de otro tema, simplemente su objetivo es tomar la rectoría de la educación sexual porque los padres hemos fallado, porque los padres no saben cómo educar a sus hijos y eso ha sido suficiente argumento para que entonces ella quiera suplir a los padres de familia en la educación de sus hijos. Es una locura total. Yo quiero marcar contraste que me parece interesante. Espero poder en el sector privado, con lo cual, digo,